Pues cuando el Eterno esta semana me dio el privilegio de estar aquí compartiendo su palabra, hay algo que en mi corazón comenzó a preguntarse. Dijo, bueno, tú nos estás entregando muchas cosas. Tú has venido derramando de tu espíritu, de tus dones, de tus frutos. Nos has venido preparando y capacitando a cada uno de nosotros, ¿cierto? Ha entregado dones. Aquí a la mayoría el Eterno ha sorprendido con dones, ha sorprendido con su presencia, con el primer amor. Ninguno se ha escapado de la manifestación del Espíritu. O creo yo, ¿no? Todos hemos recibido algo conforme a la medida de fe de cada uno de nosotros. Él nos ha entregado en este tiempo. Y algo que yo me preguntaba, bueno, papá, tú nos estás entregando, ahora, ¿cómo debemos ponerlo por obra? Nosotros, ¿qué debemos hacer para que lo que tú nos entregaste no se quede como algo que quedó allá en la fiesta o que quedó algo pasajero? Porque tú nos estás entregando algo es para dar fruto, para que lo que tú nos entregaste crezca de una manera mayor. Porque todos los dones que el Eterno nos ha permitido tener, todo lo que nos ha entregado, es para la edificación del cuerpo de Mashiach. ¿Sí? Todo lo que nos ha entregado, todo lo que usted recibió, desde antes de Shavuot, desde ese ayuno, todo es para la edificación del cuerpo de Mashiach. Son para la edificación del pueblo de Israel. Todo lo que usted está recibiendo, lo que ha recibido, es para edificar el pueblo de Israel. Son para el servicio, ¿sí? Y hago estas aclaraciones, de pronto muchos sí la tienen clara, otros de pronto como que todavía no saben, Dios, ¿para qué me dio esto? Dios, ¿por qué me habló aquello? Hoy el Eterno nos está recordando, es para el servicio, no es para sentirnos bien. Muchas veces queremos sentir el poder del Espíritu Santo para sentirme bien, para sentirme que, uy, Él sí está conmigo, ¿sí? Él siempre ha estado con nosotros, Él lo prometió y así Él lo va a cumplir. Lo sintamos o no lo sintamos, Él siempre va a estar ahí. Pero lo que Él nos está entregando no es para sentirnos bien, no es para sentirnos útiles, ni sentirnos importantes. Porque ahora sí, si tengo esto, ahora sí voy a ser útil. No, nosotros ya, desde que el Eterno nos escogió a nosotros, Él sabía para qué nos escogía, pero por el hecho que nos está entregando dones, no es para que nos sintamos útiles, sino para que esos dones los pongamos en la obra del Padre. Los dones que el Eterno venía entregando a través del Rúa no es para nuestro beneficio solamente, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. No es para nuestro beneficio solamente, sino es para el beneficio de otros que necesitan de lo que Yahweh está entregando. O sea, lo que Él te entregó, hay otra persona que lo necesita. Y eso es lo que Él está formando en nosotros. Es para los que están tanto aquí dentro de la casa, pero también y mucho más para los que están afuera. ¿Sí? A los que están de la casa de Efraín, que fueron esparcidos, ellos necesitan de lo que el Padre te está entregando a ti y lo que nos está entregando a nosotros. Entonces, para eso es todo lo que el Padre nos está entregando en este tiempo. Entonces, todo es para ponerlo para su servicio, no se les olvide. O sea que si usted pide, por eso dice, reciben y no piden, porque piden para sus propios deleites. Les piden muchas veces del poder del Ruach, ¿es para qué? Para ellos mismos, para satisfacer sus necesidades propias. Pero el Eterno nos está enseñando que cuando pidamos, debe ser ¿para qué? Para el servicio. Primera de Pedro 4, 10, 11 nos dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. ¿Sí ves? Cada uno ponga en el servicio el don que haya recibido para los demás. Administrando fielmente la gracia de Yahweh en sus diversas formas. El que habla, hágalo quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Yeshua, y quien sea glorificado y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí Pedro nos está enseñando eso, que todo lo que recibamos, Él nos entregue es para el servicio, pero que debemos hacerlo de una manera que, siendo fieles, siendo confiables, y de una manera con poder, ¿sí? Sin opacar el poder del Espíritu, sino manifestando el poder que Él ha entregado en medio de nosotros. Ahora todos decimos muchas veces que somos siervos, ¿cierto? ¿Cuántos siervos hay acá?
Amén, ¿cierto? Vamos a ver, porque hoy por eso la enseñanza llama, ¿qué es ser un siervo? Vamos a ver si todos entramos en ese término de siervos, o estamos en el proceso, o el Padre también nos va a retar, porque aquí cuando yo hacía el estudio, también es un reto a convertirnos en esos siervos que Él anhela. Y muchas veces uno dice que uno es un siervo, ¿por qué? Porque cumplo una labor en la comunidad, porque estoy cumpliendo una tarea acá dentro del pueblo. Entonces, por eso yo me llamo siervo, ¿cierto? Porque hago algo aquí dentro de la comunidad. Muchas veces uno es el concepto que muchas veces tiene. Pero hoy vamos a hacer esa pregunta. ¿Qué realmente es ser un siervo? Y vamos a examinarnos, ¿qué es ser un siervo del Padre? Y vamos a ver ciertas definiciones, porque normalmente cuando uno busca un significado, pues ¿qué hace? Es ir al diccionario. Pero muchas veces ahí, en este caso, el significado de siervo se queda muy, muy escaso, aún buscándolo en el hebreo. Siervo en hebreo es generalmente nar, que es joven o jovencito, pero la palabra raíz es ebed, que significa esclavo, sirviente, súbdito, servidor. En griego generalmente es doulos, esclavo, sirviente, diácono, ¿sí lo has escuchado? Diácono, sirviente, ayudante, koiketes, que es sirviente doméstico. Entonces, muchas de estas frases expresan lo que significa ser un siervo, ¿sí? Que ser un esclavo. Y si vemos en la escritura, aún el mismo Pablo se presentaba como siervo de Yeshua. Yo soy siervo de Yeshua, yo soy esclavo de Yeshua. Pero ¿será que esa palabra, simplemente ser siervo, hacer una actividad, estar bajo la sujeción de un amo, es el servicio o es ser siervo? Alguien que presta servicios voluntariamente o involuntariamente. Muchas veces uno cree que ese es ser un siervo. Que presta servicios voluntario o involuntariamente a otra persona. El término puede aplicarse a los funcionarios de una corte, como los siervos del rey, en los tiempos de los reyes. O alguien que de alguna manera tiene relación de dependencia con otra persona. Entonces, cuando yo dependo de otro, entonces ¿qué? Yo soy siervo de esa persona. Eso es lo que esos son los términos que uno consigue normalmente. Cuando un inferior se dirige cortésmente a un superior, a menudo se puede referir a sí mismo como siervo, para expresar ¿qué? Sumisión. A los que adoran y sirven al verdadero Elohim como súbditos suyos se les llama también siervos del Adón, y especialmente a los representantes y voceros escogidos. Pablo comúnmente se refería a sí mismo como siervo o esclavo de Yeshua. Eso lo podemos encontrar en varios inicios de las cartas, por ejemplo en Timoteo 1:1, él se refiere así, igual en Romanos. De particular interés es la expresión mi siervo o sus equivalentes tal como aparecen en los capítulos 41 y 66 de Isaías, donde a menudo se refiere a Israel como el siervo de Dios a quien él escogió. Entonces en la escritura vamos a encontrar que se menciona aún 800 veces esta palabra siervo, y se refiere muchas veces al pueblo de Israel como mis siervos, a los profetas también como mis siervos, aún el mismo Yeshua como siervo del Elohim Altísimo, aún Pablo como siervo. Los significados antes mencionados y su uso especial también se producen con la palabra Ebed, que se deriva de otra palabra que es Abad, que significa lo mismo. La palabra Ebed significa esclavo, asistente, sirviente. Además de estos significados básicos, esta palabra Ebed también se puede traducir como un oficial, un enviado o alguien que está sujeto a alguien. Entonces, como lo decíamos ahorita, aparece 800 veces esta palabra en la Biblia hebrea, en la Tanaj. Además del significado básico como esclavo sirviente, el significado específico de la palabra está determinado por el contexto. Entonces, dependiendo del contexto, asimismo se le da la definición a la palabra de siervo o esclavo. La combinación de palabras y el propósito de un texto bíblico en particular me da la definición de esta palabra siervo. Entonces, eso es lo que encontramos normalmente en lo que si usted se pone a buscar en internet, eso es lo que usted va a encontrar de siervo. Vamos a ver unos usos generales. Esa palabra
puede indicar un esclavo, una propiedad de un amo. En Deuteronomio 15, 17, quiero que lo leamos, que me ayuda. Vamos a ver aquí que esta palabra de siervo, Eved, la que hoy vamos a estudiar, Eved, está haciendo referencia a esclavo. 15:17. Sí. Entonces tomarás una lesna y le perforarás su oreja contra la puerta, así será tu siervo para siempre. Harás también lo mismo a tu sierva. Listo. Entonces ahí me está hablando de un siervo que estaba siendo redimido, pero bueno, ese no era el que quería tratar acá. Aquí el que quería hablar es Deuteronomio 5:15, perdón. 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Yahweh tu Elohei te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Yahweh tu Elohei te ha mandado que guardes el día de Shabbat. Así es, entonces aquí me dice que Israel fue Ebed, esclavo. ¿En dónde? En la tierra de Egipto. Entonces todo el contexto nos muestra que ellos, todos ya lo sabemos, que fueron esclavos en Egipto, que fueron oprimidos, que fueron esclavizados allí, que bueno, fueron explotados. Y vemos que ahí se refiere y se utiliza esta palabra Ebed para hablar específicamente aquí cuando ellos fueron esclavos en Egipto. Otra forma donde se utiliza esta palabra, que ustedes recuerdan la historia de Abraham, Sara y Abimelech, esta palabra también se utiliza ahí. Eso lo encontramos en Génesis 28, que lo leemos, por favor. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Sí. Dijo también Abimelech, después llamó a Abimelech a Abraham, y le dijo, ¿qué no has hecho? ¿Qué te he hecho? Dice que nos has hecho. ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieras esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Elohim en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Entonces, para resumir, en la historia de Abraham, Sara y Abimelech, le dice, se utiliza esta palabra de Ebed. Dice, ¿por qué le has hecho esto a tu siervo? ¿Sí? Abimelech diciéndole a Abraham. Porque si recordamos, Abraham presentó a Sara no como esposa, sino como su prima. ¿Sí? Entonces no estaba pecando porque sí era verdad, pero no la presentó como su esposa realmente. Entonces le dice, ¿por qué le has hecho esto a tu siervo, a tu Ebed? ¿Sí ves? Entonces aquí ya no me está hablando de un esclavo que estaba sujeto, sino a un siervo. Entonces aquí vemos varias formas donde se utiliza esta palabra Ebed, pero no nos ha dado todavía una profundidad como la que el Eterno quiere que aprendamos de lo que realmente qué es ser un siervo. Israel también, como pueblo, fue Ebed del Adón, y eso lo encontramos en Levítico 25:55. Vamos a ver que también se refiere a Israel como Ebed. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de tierra de Egipto, yo Yahweh tu Elohei. Dice, siervos míos, sí, Ebed. O sea, Israel es Ebed, siervos míos, siervos del Adón. Los profetas también se conocen como Ebed, o siervos de Elohim. El Señor constantemente llamaba a su pueblo para que regresara a Él a través de los profetas y que regresaran a la Torá a través del ministerio de mis Ebed, o sea, de mis profetas, de mis siervos los profetas. Eso lo encontramos en 2 de Reyes 17:13. También leemos esto mismo en Jeremías 7:25-26 y en varias partes de los profetas encontramos esto. Entonces, fueron Ebed del Altísimo, pero no fueron escuchados, pero aún así fueron también rechazados, aunque fueron ¿qué? Ebed, siervos. Entonces vemos que esta palabra de siervo
se menciona en muchísimas partes y me habla tanto del pueblo, tanto de los profetas, tanto de los apóstoles. Yeshua mismo se le llama también el siervo sufriente, el Evet sufriente. Filipenses 2:5-11 me dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua. Él, siendo en forma de Elohim, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de un Evet, ¿de un qué? De un siervo, y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, en la estaca de ejecución. Entonces vemos aquí que en Filipenses también mencionan a Yeshua como ese Evet, como ese siervo. El apóstol Pablo también, ya lo leía, les decía en Romanos 1, en Timoteo 1, también se describe él como siervo, como esclavo de Yeshua. Y aún en Apocalipsis se menciona esta palabra siervo. O sea que en Apocalipsis 19:5 también vamos a encontrar que me habla de siervos. Y salió del trono una voz que decía: alaban a nuestro Elohim todos sus siervos, y los que le temen, así pequeños como grandes. Entonces vemos que esta palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, aparece siervos, 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 siervos. Pero ¿qué es ser un siervo? Ese término, ¿qué realmente significa? ¿Solamente estar sujeto a alguien? Porque cualquiera puede estar sujeto a una autoridad. En un trabajo estamos sujetos a un jefe, ¿cierto? En la casa los hijos están sujetos a los padres, algunos, ¿no? Los que son obedientes. Entonces, este término va mucho más allá. Porque, o sea, lo que quiero es que con este término de Bet es romper la simple significado de que soy un esclavo o que estoy sujeto a Yeshua o que presto un servicio, sino poder entrar en las profundidades de lo que realmente significa ser un siervo. Esta palabra Bet viene del Strong 5650 y que significa lo que ya hablamos. Está compuesta por tres letras en hebreo, que nos enseñan las características que debe tener un siervo, de lo que realmente es un siervo. A través de estas tres letras en hebreo, vamos a saber qué es ser un siervo y nos vamos nosotros mismos a examinar si entramos en estas características que me hablan, esas tres letras. Entonces, esta palabra está compuesta por la Ayin, la Bet y la Dalet. Tres letras, de derecha a izquierda. Ayin, Bet y Dalet. Entonces, la Ayin en el alefato hebreo está en la posición 16 y tiene un valor en la gematría de 70. Ahorita vamos a estudiar todo eso para poder comprender un poco más. La Bet está en la segunda posición y el valor en la gematría es el 2. Y la Dalef está en posición 4 del alefato y tiene un valor numérico de 4. Bueno, vamos a arrancar con la primera y vamos a aprender qué es ser un siervo. Entonces vamos con la Ayin. Ayin en el pictográfico se dibuja como un ojito, literal. Entonces un ojito ahí, como cuando usted dibujara un ojo y hacer un óvalo y otro óvalo pequeñito adentro. Significa ojo, visión, ver. Entonces allá vamos a comenzar a entender qué es un siervo. Ojo, visión, ver. La Ayin, como les decía ahorita, la letra 16, valor numérico 70. Significa ojo, visión, ver. Y vamos a ver un significado que a través de Yeshua nos habló en el Brit Hadashah en cuanto a lo que significa ojo. Entonces vamos a estudiar el primer significado. Ojo, vamos a Mateo 6:22 y Lucas 11:34. Y vamos a ver aquí cómo el Mashiach comienza a hablarnos de esta letra. Y es una característica que debe tener el siervo. Entonces Mateo 6:22 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, es la Ayin. La lámpara del cuerpo es la Ayin. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, cuanto más
serán las mismas tinieblas. Y Lucas 11 me dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Y la lámpara del cuerpo, que es el ojo, la hallen. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo está lleno de tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas. Así que si tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Entonces aquí vemos que Mashiach, a través de Mateo y de Lucas, nos habla sobre el ojo, sobre la ayin. Y la ayin hace parte del significado de lo que es ser un siervo. Entonces, con ayin podemos entender que hay dos tipos de siervos, ¿sí? Ojo, ayin, ¿sí? O sea, el siervo es el ojo. Está el bueno y está el malo. Me hablo aquí de dos ojos, ¿cierto? El ojo bueno y el ojo maligno. Entonces, hay dos tipos de siervos. Entonces ya entramos a ver el significado de siervo. Hay dos tipos de siervo. Hay uno que es bueno y hay otro que es malo. Hay uno que está lleno de luz y transmite esta misma luz a todo el cuerpo. Porque me dice que si el ojo mismo es luz, todo el cuerpo está lleno de luz. Pero si el ojo es malo, todo el cuerpo está lleno de tinieblas. Entonces, si el siervo, que es la ayin, que es el ojo, está lleno de tinieblas, el resto del cuerpo del Mashiach, ¿cómo va a estar? En tinieblas, ¿sí? Si el siervo, que es la ayin, está lleno de luz, el cuerpo estará lleno de luz. ¿Sí es? Entonces aquí ya comenzamos a entender el significado del siervo y la importancia y la responsabilidad que tenemos como siervos. Entonces, si dentro de la misma obra pueden haber, teniendo un mismo Señor, pueden haber siervos buenos y siervos malos, ¿sí? Porque uno puede decir, estoy en un buen lugar, en una buena comunidad, todos son buenos siervos, muchas veces no. Y ahorita vamos a ver la parábola de los talentos, donde un mismo Señor, con 3 siervos, 2 buenos y 1 malo. Puede haber dentro de esa misma comunidad 2 tipos de siervos, aún teniendo el mismo Señor. Como siervos podemos transferir luz o tinieblas. ¿Sí ves la responsabilidad? Como siervos, de lo que tú haces en la labor que cumples dentro del cuerpo del Mashiach, puedes transmitir luz o puedes transmitir tinieblas, dependiendo de lo que haya en tu vida. Entonces, siervo, si es que no solamente estar sujeto, sino que tengo una responsabilidad. ¿Con quién? Con el cuerpo del Mashiach, con el pueblo de Israel. Tengo una responsabilidad. Entonces, por eso, muchas veces aquí en la comunidad, el Eterno ha puesto mucho celo de quién es el que sirve. Porque cualquiera le puede parar y prestar un servicio, una tarea y decir, yo soy siervo. Pero resulta que si ese siervo está contaminado, tiene una puerta abierta, pues ¿a quién va a contaminar? Al resto del cuerpo. Por eso el siervo, ¿qué es? Un ojo, allí. Por eso la responsabilidad del que es siervo. Si es que no es fácil, la responsabilidad no es pararse, la responsabilidad no es llegar temprano, la responsabilidad, digamos, nosotros cuando servimos en la adoración no es ensayar la canción solamente, va más allá. La responsabilidad es ser luz para los que están detrás mío. Para cuando yo vengo acá y me paro y ministro una alabanza, una adoración, ¿qué les voy a transmitir? ¿Luz? ¿O qué hay en mí para transmitirle? Cuando danzo, cuando hago cualquier servicio en la comunidad, cuando hago el servicio de Ujier, ¿qué estoy transfiriendo? Porque aún los Ujieres se paran ahí a prestar un servicio, pero están transfiriendo algo. Ustedes en ese momento son los que están velando y ustedes están transfiriendo algo a los que estamos aquí sentados escuchando la escritura. ¿Qué estamos transfiriendo? ¿Qué clase de ojo estamos siendo? ¿Estamos transfiriendo luz aún cuando usted está ahí paradito? O cuando yo estoy dando un servicio aquí de adoración o en la misma palabra, cuando estoy dando un mensaje, también yo tengo que evaluarme y venga, ¿soy alguien de que buena o mala? ¿Sí? Vamos a leer la parábola de los talentos. Vamos, Mateo 25, 14, 30
Alguien que me ayude a leerlo. Y la otra es Lucas 19, 11, 27. Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo vino el amo de aquellos siervos, y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Amo, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su amo le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu adón. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Amo, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su amo le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu amo. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Amo, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su amo, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber puesto a trabajar mi dinero con los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento, y denlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces vemos 2 tipos de siervos, igual que lo que nos enseñaba, el ojo bueno y el ojo malo. Entonces el siervo bueno y el siervo malo. Se les entregó dones, ¿cierto? Talentos a ellos, dinero. A nosotros se nos han entregado dones, ¿cierto? Desde chavo hemos venido pidiendo: Padre, dame, dame, dame. Ahora ya viene la responsabilidad. Como siervos, ¿cómo estamos viendo la comisión que Él nos está entregando? Estoy pidiendo dones, ¿para qué? ¿Para qué usted pidió los dones? ¿O para qué aún quiere más? Y si usted ya los recibió, aún de esos mismos dones, el Padre nos pedirá cuentas, ¿sí? Por eso esto no es un juego. El derramamiento del Espíritu Santo no es un juego. El usted que el Eterno le imparta algo, no es un juego. Porque eso que el Padre le entregó, le va a pedir cuenta como a estos siervos. ¿Qué hiciste? Yo te di, ¿qué hiciste? Por eso al comienzo arrancábamos la enseñanza con: los talentos, los dones son ¿para qué? Para el servicio, para multiplicarlos. ¿Cómo se multiplica? Pues si me dio el don de la sanidad, pues llevando sanidad a otros, no solamente física, sino sanidad en el alma, sanidad en el espíritu. Entonces todo eso el Padre me va a pedir cuentas. Pero aquí vemos la característica del siervo malo, y es que tuvo miedo. Entonces el Padre a todos nos entregó, pero muchos están acobardando. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cómo lo voy a hacer? Más bien como que, uy, no, usted ya no puede hacer eso. O sea, ya el Eterno le entregó, usted no puede decir y salirle con el cuento al Padre: no, es que no tenía el suficiente conocimiento, no tenía el suficiente carácter, no tenía los suficientes frutos para ir a hacer muchas cosas. Más bien por eso yo me quedé quieto. No, usted no le puede decir eso. Si nos falta carácter, ¿qué debemos hacer? Fortalecer el carácter. Si tenemos miedo, ¿qué tenemos que hacer? Pues el perfecto amor echa fuera todo temor. Tenemos que vencer eso para poder dar fruto en lo cual el Padre nos está entregando. Cuando me dice ahí que este siervo tuvo miedo, pero no de hacer las cosas, sino tuvo miedo de enfrentar la responsabilidad. Y muchas veces eso es lo que pasa. El miedo, cuando el Eterno nos entrega algo, es de afrontar la responsabilidad.
porque el hecho de que tengamos un talento, un don, es una responsabilidad que el Padre nos entrega, de ser luz, pero también de multiplicar eso que Él nos ha entregado. Él fue negligente, Él le dijo, siervo malo y negligente, o sea, ¿qué fue qué? Perezoso. Y muchas veces, como siervos, el siervo malo es perezoso, no hace nada, ¿para qué? Para crecer, no hace nada para que esos talentos, esos frutos que el Padre le entregó, esos dones, crezcan en él. Y la forma de muchas veces que el Espíritu crezca más y más en nosotros, ¿qué es? Menguar a nosotros, morir a nosotros. No hizo lo que tenía que hacer cuando debía hacerlo. Es una forma en que muchas veces somos esos siervos malos. No hacer lo que debemos hacer cuando debemos hacerlo, sino que lo hacemos cuando ¿qué? Cuando me toca. Y eso es una muestra de que muchas veces como que somos ese ojo como no tan bueno. Dejar las cosas como que posponerlas, el posponer, después. Yo estudio después me comprometo, después yo muero, después dejo lo que el Padre me ha pedido por tantos años, después. No es el tiempo. Ese después se le puede quedar para ir por una eternidad. Aún en Lucas vemos otra característica de los siervos. En Lucas 19, 11, 27 me habla también de un señor que le entregó 19, 11, 27. Habiendo escuchado ellos estas cosas, les refirió nuevamente una parábola. Pues él estaba cerca de Jerusalén, y ellos creían que el reino de Yahweh iba a manifestarse en cualquier momento. Entonces dijo, cierto varón de noble estirpe partió para un país distante a recibir un reino para sí y después volver. Llamando pues a 10 siervos suyos, les hizo entrega de 10 minas y les dijo, hagan negocio mientras vuelvo. Pero los que habitaban en su ciudad lo odiaban y mandaron tras él unos mensajeros diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que al volver él, después de que recibió el reino, mandó a llamar a sus siervos a quienes les había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno de ellos. Y se presentó el primero diciendo, Señor mío, tu mina ha producido 10 minas más. Y él le dijo, muy bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido hallado fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades fortificadas. Luego se presentó el segundo y dijo, Señor mío, tu mina ha producido otras 5 minas. Y dijo también a este, tú también tendrás autoridad sobre 5 ciudades fortificadas. Después vino el otro diciendo, Señor mío, aquí está tu mina, la cual he tenido conmigo guardada en un pañuelo. Porque te tuve miedo, ya que eres varón estricto, que recoges lo que no depositas y cosecha lo que no siembras. Y él dijo, mal siervo, por tu propia boca te voy a juzgar. Te habías dado cuenta de que soy un hombre estricto, que recojo lo que no deposito y cosecho lo que no siembro. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en una mesa de cambistas para que cuando yo regresara pudiera reclamarlo con sus intereses? Y dijo a los que se encontraban presentes, quítenle la mina y entréguensela al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor nuestro, él ya tiene 10 minas. Él les respondió, les digo que a cualquiera que tenga le será dado, pero al que no tenga, aún lo que tenga se le quitará. Y respecto a esos enemigos míos, los que se oponían a que yo reinara sobre ellos, tráiganlos y mátenlos en mi presencia. Entonces vemos acá que también por miedo no hizo lo que tenía que hacer. Y le dice también y le añade, por todo lo que has hablado, también vendrá juicio. O sea que muchas veces el miedo nos lleva a hablar cosas también que no son correctas. El miedo nos lleva a hablar cosas aún de incredulidad, de temor, cosas en contra del mismo eterno, del mismo lugar donde nos ha puesto, por el miedo. ¿Sí? Entonces aún de eso, dice aquí que daremos cuenta por eso. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de ojo soy? ¿Sí? Evaluándolos, viéndolo desde este contexto, que la Ayin hace parte de la primera letra del significado de la palabra siervo. Entonces, ¿qué clase de ojo soy? ¿Qué clase de Ayin? ¿Qué clase de siervo soy? ¿En dónde estoy? ¿En el bueno o en el malo? ¿O estoy en el intermedio? ¿Cómo? O sea, cada uno hoy es de evaluarnos. ¿Qué clase de siervo soy?
¿No quiero asumir la responsabilidad o sí la quiero asumir? Eso debemos preguntarnos, ¿quiero asumir la responsabilidad o no la quiero asumir? ¿Y por qué? ¿Por qué si quiero, por qué no quiero? Son preguntas que nosotros debemos hacernos, porque tenemos que evaluarnos. Como siervos siempre tenemos que estar ahí, evaluándonos, para poder avanzar. Cuando uno no se evalúa, no se examina, pues se estanca y no puede crecer. Entonces, esas 3 preguntas para que cada uno nos las vamos respondiendo. La Ayin también significa visión y ver. Entonces, visión y ver. Y encontramos un ejemplo en Génesis, cuando el Eterno saca a Abraham de su tienda y le hizo ver. O sea, ¿le hizo qué? Ayin, ver el cielo, llevándolo a tener una visión, o sea, una ayin, de la promesa que le estaba otorgando. Eso lo encontramos en Génesis 15:5, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira, o sea, ayin, al cielo, mira, ayin, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Dice, y podemos ver que también lo llevó, ¿a qué? A ver el cielo y la tierra que le daría por heredad. O sea, eso ya es también en Génesis 13:14 nos dice, y Yahweh dijo a Abraham, después de que se apartó de él, le dijo, alza ahora tus ojos y mira, o sea, dijo, allí, desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves allí, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Entonces vemos que el siervo también tiene ¿qué? Visión, ve y tiene visión. Hay una diferencia entre ver y tener visión. Abraham salió y vio el cielo. Dijo, mira el cielo, mira las estrellas. ¿Qué vio? Estrellas, ¿cierto? Pero cuando le muestra la visión, ¿qué vio él? Generaciones. Entonces, el siervo, ¿qué debe tener el siervo? Tiene que ver, no solamente lo natural, tiene que ver lo espiritual y tener visión de lo que él nos ha entregado. ¿Para qué nos entregó el derramamiento de su espíritu? Hay que tener visión con lo que él nos entregó. Entonces, nosotros, por ejemplo, como misioneros, debemos tener una visión. Cuando llegamos a un lugar, tenemos que tener la visión de qué es lo que vamos a llegar a hacer allá. Entonces, cada uno como siervo, no solamente lo que me digan, no es solamente yo obedezco, si ves que no es solamente sujetarse, no es solamente obedecer, sino usted como siervo, independientemente en el servicio que ofrece, tiene que tener ¿qué? Visión. Por eso, en la parábola de los talentos, unos tuvieron 5, otros tuvieron 2, otros tuvieron 1. Sin importar lo mucho que el Padre que nos haya dado, tenemos que tener visión. Así sea algo pequeño, Él nos está probando para ver qué visión yo tengo con eso. Y usted sí se ha puesto a pensar, ¿usted qué va a hacer con lo que el Eterno le entregó? ¿Ya tiene una visión? ¿O estamos esperando que el Padre nos siga empujando? Con lo que el Padre le entregó, tenemos que tener una visión. Tenemos que comenzar a ver y tener visión. Entonces un siervo tiene visión. Un siervo ve, no es un ciego espiritual. Pero eso ve, allí. Ver y tener visión. Otra característica del siervo es que ve y tiene visión del futuro. Por eso, aquí algo que el Padre ha hecho con nuestros siervos es que ellos ven ¿qué? El futuro, ven lo que viene. Pero por eso el anhelo de ellos ¿qué es? Que todos profeticemos, que todos tengamos ¿qué? Visión, que todos veamos lo que viene a futuro. Porque entre más gente haya, más siervos haya, que vean lo que ha de venir, pues así también van a comenzar ellos a ser útiles para advertir a otros y para que otros regresen a la grey, al camino. Entonces, se nos está ampliando el significado de siervo, ¿cierto? Ahora la ayin tiene un valor numérico de 70. Y aquí ya viene otra parte muy especial. La ayin también es el número 70, y el número 70 representa a las naciones, universalidad. ¿Recuerdan que cuántas familias entraron a Egipto? 70. Me habla de 70 naciones, me habla de
la promesa que Dios le dio a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Este número 70 también es el perfecto orden o administración espiritual y material, pero también restauración y bienestar. Entonces, aquí hay unos puntos de lo que significa este 70, y es algo que debe tener el siervo. Perfecto orden. Entonces, me habla de orden. Entonces, el siervo, ¿cómo tiene que ser? Ordenado. ¿Sí? Pero ordenado no solamente tener el cuarto bien bonito, la casa o el trabajo, no. Orden me habla de todas las áreas de su vida. Orden en la casa, orden como siervo, orden con el ministerio, orden en todas las áreas. Administración. Entonces, un siervo es un ¿qué? Administrador. De lo espiritual y de lo material también. ¿Sí? Tiene la capacidad, o debemos tener la capacidad de administrar tanto lo espiritual, lo que nos entregó, pero también lo material, en el servicio a Él. Pero también me habla de restauración. Ese número 70 también me habla de restauración. Entonces, ¿el siervo qué es lo que lleva? Restauración. Primero es restaurado, pero también ¿para qué? Para llevar restauración y llevar ¿qué? Bienestar. Entonces, eso es lo que hace el siervo, es lo que debemos tener. Vamos a ver un ejemplo en Génesis, ya lo leemos, porque el Sanedrín estaba compuesto por 70 hombres y fue ordenado por el Eterno. 70 también nos habla de generaciones, de conclusión de un ciclo. También la hallen, el número 70 está conectado con juicio, justicia y con conocimiento o revelación. ¿Sí? Esto es lo que tiene que tener el siervo allí: revelación, ser un hombre justo. También si es un hombre justo, el Padre lo va a utilizar para traer justicia también. Y en Números 11, 16, mira lo que nos dice. Entonces Yahweh dijo a Moisés: reúne 70, allí, me habla de siervos, allí, 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus príncipes, y tráemelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Eso es lo que el Eterno ha venido haciendo en este. Ha tomado del espíritu que les entregó a nuestros pastores y lo ha venido depositando en cada uno de nosotros. Por ejemplo, tomaré del espíritu que está en ti, le dijo Moisés, y lo pondré sobre ellos. Lo mismo que está pasando aquí en nuestra casa. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Entonces, todo lo que el Padre está haciendo es para que no seamos carga, sino que seamos ayuda. Él nos está entregando el poder de su espíritu, las manifestaciones, dones. ¿Para qué? Para ayudar. Por eso, muchas veces en un tiempo uno fue carga para los mismos siervos. Pero en este tiempo el Padre ha venido trayendo un renovar en la mente a no ser carga, sino a ser ayuda. Y el Padre por eso nos está entregando de sus dones, de sus frutos, del derramamiento de su espíritu, para hacer esa ayuda. Si no lo habías visto así, ahí tienes una forma más de ver el significado de siervo. El siervo es una ayuda. El siervo también tiene la capacidad de juzgar. Primera de Corintios 2:15. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Entonces, aún el siervo tiene esa capacidad, o debe tener esa capacidad, o debemos tener esa capacidad de juzgar. Entonces, todo lo que nos está entregando es para que ayudemos a llevar la carga del pueblo y de la obra. ¿Sí? Por eso no es solamente venir y prestar un servicio en Shabbat y ya. Es llevar la carga aún de la obra, de lo que se hace afuera, de traer más
más almas a los pies de nuestro Padre. Entonces, esa es la responsabilidad. Y este número 70 de la Ayin también está conectado con el número 7, que es Ayin, y que nos lleva a los días de la creación, 7 días, y el séptimo día, ¿qué? Al Shabbat. Entonces, un siervo también es aquel que guarda Shabbat. Entonces, el siervo también debe guardar Shabbat, debe guardar las 7 fiestas. Entonces, una persona que diga que es siervo del Padre, que es siervo de Dios, y no guarda Shabbat, no guarda las fiestas, porque muchas veces vamos a encontrar en el cristianismo, en cualquier religión, no, es que nosotros también somos siervos, pero venga, es que el siervo también guarda Shabbat, el siervo debe guardar fiestas, debe guardar mandamientos. Entonces, aún el siervo tiene esta característica de guardar Shabbat, de guardar fiestas, de guardar todos los mandamientos. Entonces, un verdadero siervo guarda Shabbat y guarda fiestas. Entonces, y no es por raticos, por eso ahí nos estamos evaluando, porque muchas veces uno guarda la mitad del Shabbat. ¿Será que estamos cumpliendo completo o estamos cumpliendo a medias? Y me refiero a los que pueden y no lo hacen, a los que están en un trabajo, que tienen que cumplir, pues obviamente el Eterno conoce el corazón y sabe que no pueden por el momento, pero su anhelo es estar acá. Pero hay otros que sí pueden. A esos de los que dicen, ¿realmente son siervos? ¿O son siervos a medias? Guardan medio Shabbat, como que a medias son. Por eso el Padre nos exige tanto a nosotros a través de los siervos, guarde Shabbat, guarde Shabbat, guarde Shabbat. Porque eso demuestra también que somos siervos y somos fieles. Bueno, la segunda letra es la Bet. Y esta vez significa casa o adentro. Me dice que es la segunda letra del alefato que se representa en el pictográfico como un laberinto pequeño, un laberinto chiquito. Y ya en el hebreo bíblico es como una C, más o menos, con un chulito arriba y baja una rayita abajo. Bueno, ahí ustedes la buscan después, para que más o menos me entiendan. Su número es el 2, significado numérico. Y en el hebreo el significado de la Bet es casa, carpa, tienda, templo, familia, hijos, hogar, descendencia, Israel. En otras palabras, lugar donde se entiende que hay una familia, tanto en el plano terrenal como en el plano espiritual. Cuando hablamos de casa, hogar, familia, hijos o templo, inclusive cuando hablamos de patria, estamos hablando de un espacio que nos da una identidad. Entonces, al estar nosotros en medio de la comunidad, estamos ¿qué? Teniendo una identidad. Es nuestra casa, ¿cierto? El pueblo de Israel es nuestra familia espiritual. Por ejemplo, nuestros hijos, ¿dónde comenzamos a formar la identidad? En el hogar, ¿cierto? Ahí comenzamos a formar su identidad, comenzamos a formarlos como siervos, como hijos obedientes, los corregimos, los guiamos, y comienza su identidad a formarse ahí. Entonces, un siervo es el que tiene una identidad, tanto con la casa, en este caso de nosotros con esta casa, donde el Padre nos ha establecido, también como pueblo. Entonces, el siervo tiene identidad. Entonces, una persona que diga que es siervo y aún duda si es pueblo de Israel o no es pueblo de Israel o no la tiene clara, entonces ese siervo como que está ahí dudoso, ¿sí? Por eso el pueblo tiene que, el siervo tiene identidad, ¿sí? Identidad, así esté bajo la servidumbre de nuestro amado Yeshua, tiene identidad, porque muchas veces se tiene el mal concepto de esclavo y es una persona que no tiene identidad, que es lo peor. En nuestro concepto occidental, entonces ser un esclavo, ser un siervo es lo peor. No tiene identidad, no tiene derechos, no tiene voz ni voto, no. Aquí con el Eterno, un siervo sí tiene identidad, con su casa, con su pueblo, con su hogar. Tiene identidad con la casa donde se alimenta, donde tiene contacto con la familia. Por eso un siervo es dado a todos sus hermanos.
porque me habla de familia. Por eso la vez me habla de casa, de familia. Un siervo que anda como una isla sola necesita hacerse parte de la familia, ser parte de ella. Ese es un verdadero siervo, que hace parte de la familia, que a todos sus hermanos los ve como hermanos realmente, no como el miembro de la comunidad, no como uno más. Un verdadero siervo se hace parte de la familia. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, o sea, mi identidad está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Yeshua. Y vemos un ejemplo también en el arca del testimonio. Esta arca del testimonio es también como una casa, es una vez donde reposa en su centro la Torá. Entonces, ahora nosotros somos casa de ¿qué? De Yahweh, ¿cierto? Sí, somos casa de Yahweh, somos templo. Entonces, 1 Corintios 6:19 les dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo, es Bet, es casa del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vosotros, no sois de vosotros? Entonces, la Bet también me habla de que nosotros somos casa de Yahweh. Entonces, el siervo debe ser casa de Elohim, donde él habite y donde more la Torah de él. Así como en el arca, la Torah debe morar también en nosotros. Por eso un siervo debe tener Torah. Debe ser templo del Rúa. ¿Sí? El Rúa debe morar en él. Pero también la Torah tiene que estar dentro de él. Jeremías 31:33 me dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, en su alma. En el centro, así como en el arca del tabernáculo, los mandamientos, la Torá estaban en el centro, asimismo debe estar la Torá escrita en nosotros. Y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Está hablando de Bet, de un hogar, de una familia. Nosotros somos ese templo de Ruach HaKodesh, y aún somos templo para que la Torá habite en medio de nosotros, porque Él lo prometió, que Él escribiría la Torá en medio de nuestra alma. Entonces un siervo que no tiene Torah, que no tiene al Rúa, y dice que es siervo o no es siervo? Si ves que no es solamente hacer caso, no es solamente cumplir, no es solamente prestar un servicio, va más allá. Una persona que es rebelde y no se sujeta, ¿será que es un verdadero siervo? ¿Por qué toco este punto? Porque digamos, uno ve en YouTube muchos que se denominan siervos, pero no se sujetan a nadie. Dicen, no, yo solamente me sujeto a Dios. Pero no se sujetan a un lugar, no se sujetan a una autoridad, son cabras que han salido de lugares porque no se quieren sujetar y se dicen llamar siervos. Entonces ahí también nosotros aprendemos a probar si realmente es un verdadero siervo o no es un verdadero siervo el que se dice llamar así. La Bet hace referencia al número 2, el valor numérico del 2, y el número 2 simboliza dualidad y la armonía. El número 2 también puede representar el equilibrio, la relación y la unión. Está asociado con la dualidad, el equilibrio y el complemento. Es un símbolo de armonía y representa la unión de dos cosas para formar una, así como en el matrimonio. Dice que ya no serán una sola carne, no serán dos carnes, sino serán una sola carne. Entonces el número 2 representa eso, que va a venir una unión. También simboliza paz, relaciones, amistad, amor. Entonces si ves que el siervo tiene que ser ¿qué? Un hombre que se da en amistad, que ama, no es renuente a dar amor ni a recibirlo. El número 2 simboliza la unión entre lo espiritual y lo material. Entonces lo mismo que hablábamos en la parte de la Aye, que administraba tanto lo material como lo espiritual, asimismo, el 2 representa la unión entre lo espiritual y lo material. También representa la habilidad de aquellos que buscan la paz y la armonía para crear una unión más profunda con Yahweh. Entonces, también representa ser uno con Yahweh, ¿sí? Lo que Él ha prometido,
de que Él vendría, hacía morada en nosotros y que seríamos uno solo con Él, así como Él, Yeshua, es uno con el Padre. Eso también representa ser uno con el Padre. Entonces, al ser uno con el Padre, también somos siervos. La otra letra, que ya es la tercera, que es la Dalet, vamos a ver aquí más significados de lo que es ser un siervo. La Dalet es la cuarta letra del alefato hebreo y su valor es 4. En el hebreo pictográfico, Dalet se dibuja con una rayita y un cuadrito abajo en el pictográfico. Y en el hebreo bíblico es un palito horizontal y baja uno vertical. La Dalet. Su significado es puerta de tienda, hombre pobre, pobre de espíritu, afligido, humildad, y su número es el número 4. Dalet tiene mucho que enseñarnos para nuestra formación a la imagen del Creador. Entonces aquí ya me habla de formación para ser a la imagen de nuestro Padre. ¿Cómo podemos aprender de la Dalet? Vamos a Mateo 7:13. Dice, Dalet viéndola como una puerta, como humildad, que representa humildad también. Entrad por la puerta, por Dalet, estrecha, humildad. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, la humildad, y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, Dalet, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, Dalet, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos y humildes, Dalet, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, si vemos en el significado de la Dalet, que es pobre de espíritu, que es humilde, que es manso, me está hablando también de las características del Mashiach. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, de alma. Entonces, una característica que debe tener el siervo, que es humildad. Un pobre de espíritu no es una persona que esté arrastrada, una persona que dice, ay, yo no sirvo para nada. No, un pobre de espíritu es el que se humilla y reconoce que sin nuestro Padre no es nada, que siempre está mendigando de ese amor de Él, que lo necesita constantemente, que uno sabe que sin Él no puede hacer nada, que apartado de Él no somos nada. Eso es una persona pobre de espíritu, no la que se latiga ella misma, que pobrecito yo, que yo no puedo, no. Eso no es una persona pobre de espíritu. Bienaventurados los que lloran, pero no los que lloran por sus problemas, ¿sí? No los que lloran por una dificultad simplemente, sino los que lloran por ver cuando nuestro Mashiach regrese, que lloran para que otros retornen al Mashiach. Eso es realmente un siervo. Y los mansos, los que son, el Eterno nos pide una característica como siervos y es ser mansos, aprender a recibir aún golpes, porque el pastor cuando coge a una cabrita o lo que hace es patear, y muchas veces cuando el Padre nos envía, ya como siervos vamos a recibir también esos golpecitos de las ovejas que están a nuestro lado, y tenemos que aprender a ser mansos, ¿sí? No a responder como nos tratan, sino a ser mansos y responder con amor. Entonces, esas son otras características que aprendemos de la definición de la palabra siervo. Primera de Pedro 5 me dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Mateo 11:29 me dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esas son las características que aprendemos a través de la palabra siervo en hebreo, de las 3 letras que la componen. Entonces ahí ya nuestra mente se abre un poco más a lo que es realmente ser un siervo, ¿sí? Si es que el significado que uno consigue en internet, en Biblia, en todas son buenas páginas, pero se quedan cortos, ¿sí? Porque yo soy sujeto, yo me humillo, yo hago caso, pero venga, va más allá de ser un verdadero siervo de Elohim. Y vamos a ver un ejemplo a través del siervo de Abraham, de Eliezer,
Y ahí aprendemos otras características también. Génesis 24 me dice: ¿lo lees por favor los primeros versículos? Génesis 24. Abraham estaba ya entrando en años y el Señor lo había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor Elohim del cielo y de la tierra, que no tomará de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de allí le escogerá una esposa. ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Respondió el criado. ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? De ninguna manera. De ninguna manera debe llevar a mi hijo hasta allá, le replicó Abraham. El Señor, Elohim del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que pueda traer de allá una mujer para mi hijo. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevará a mi hijo hasta allá. Dejémoslo hasta ahí, don Pablito. Entonces vemos acá que Eliezer, el mismo Abraham, le encargó una comisión muy importante. Imagínate que le encargó a Eliezer la responsabilidad de escoger una mujer por la cual iba a tener toda su generación. O sea que le encargó algo muy importante. Abraham tipifica a nuestro padre. Y él está buscando, así como Abraham buscó un siervo en el cual confiar para traerle una responsabilidad tan grande. Entonces, si nos damos cuenta, la responsabilidad que el Padre nos ha entregado a nosotros de ir y llevar un mensaje no es cualquier cosa. Porque Él nos está encomendando a nosotros: vayan y traigan a los esparcidos, vayan y traigan a la casa de Efraín, a la casa de Judá que están extraviados. No es cualquier comisión, así como la de Eliezer, no fue cualquier cosa. Porque imagínate, Abraham mismo fuera podido ir, o fueran podido mandar al mismo Isaac: vaya y habla ya con su tío a ver qué hay para usted. No, él le encomendó esa labor tan importante a un siervo. Entonces mira la importancia aún de la comisión que el Padre nos está entregando como siervos en este tiempo. Porque Abraham tipifica al Padre, Isaac tipifica al Hijo, a Yeshua, y Eliezer tipifica al siervo, y nosotros somos esos siervos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos nosotros haciendo? La tarea que el Padre nos ha encomendado a nosotros es volver y hacer retornar la novia del Mashiach. ¿Sí? Igual que Eliezer. Eliezer fue y trajo la novia, la preparó, la trajo. Igual nosotros tenemos esa tarea de ir y traer la novia de regreso. Los que se extraviaron, tenemos esa tarea. No es cualquier tarea, ¿sí? Por eso muchas veces uno lo ve por encimita, pero realmente tenemos esa tarea de traer a la novia del Mashiach nuevamente a los de la casa de Judá y a los de la casa de Efraín que están esparcidos. Por eso mira la comisión y mira la responsabilidad tan grande que debemos de tener. Nuestra tarea es esa: preparar a la novia de Yeshua. Esa es nuestra tarea como siervos, preparar a la novia. Somos parte de la novia, pero también la estamos preparando para él.
¿Cómo la preparamos? ¿Cómo la traemos? Pues cuando llevamos la verdad, cuando sacamos a las personas del error, cuando le abrimos la verdad de la escritura a ellos para que salgan de sus dogmas religiosos, estamos ¿qué? Preparando a la novia y trayéndola a Yeshua. Por eso en ese tiempo, ser siervo era algo muy honroso, era un privilegio. Y muchas veces uno no lo ve así. No lo ve como que, uy, siervo, ¿no? Como algo lo más pequeño, algo sin valor, porque hay un mal concepto. Pero mira lo hermoso de lo que realmente es ser un siervo, que es tener la confianza aún de nuestro Señor para una labor tan importante. Nosotros antes éramos esclavos del pecado, deudores por ser infractores de la Torá, Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Elohim, que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir al Elohim Altísimo. Entonces, antes nosotros éramos esclavos. Y si ustedes analizan, si nos ponemos a analizar, uno siempre termina siendo siervo de alguien o de algo, siempre. Uno no puede decir que no soy totalmente libre, no. Antes éramos siervos del pecado, de nuestras pasiones, de nuestros deseos. Hay gente que, bueno, salió de eso, pero sigue siendo esclava de su propia manera de pensar, de su yo. No, es que yo no me sujeto, es que yo pienso, yo digo, está siendo sierva de lo que piensa. Pero algo que el Eterno quiere y anhela es que seamos siervos de Él, y eso es lo que realmente Él está formando en nosotros. Porque dice 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor. Y aquí hay algo muy especial, porque hemos escuchado de que somos siervos por amor, y sabemos realmente lo que significa eso, ser siervos por amor. Porque muchas veces digo, no, yo soy siervo del Eterno por lo que Él hizo en mi vida. Pero ¿qué significa ser siervo por amor? Porque cuando Pablo mencionaba esta palabra, siervos por amor, tenía un contexto en el Tanakh, tenía un contexto en el Antiguo Testamento. Entonces, el Hijo nos hizo libres de la esclavitud. Pero a causa de eso, nos hizo libres de la esclavitud del pecado y nos convertimos en siervos de Él porque somos deudores a Él. ¿Sí? Entonces, seguimos debiendo, ¿sí? O sea, aquí el que diga que no debe algo, sí le debemos a nuestro Mashiach. Romanos 8:12 dice, así que hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Yahshua, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, nos dice que ya no somos deudores a la carne, pero sí somos deudores al Mashiach, porque con precio de sangre nos compró, y aún estamos debiendo, ¿sí? O sea, por el hecho de que la gente muchas veces conoce del Mashiach y se aparta, o dice, no, ya soy libre, yo soy totalmente libre. Sí, somos libres del pecado, somos libres de las concupiscencias, somos libres del sistema, pero si realmente ya somos libres del Mashiach, no, del Mashiach nunca vamos a poder ser libres, porque somos deudores a Él. Y nos dice acá que somos herederos de Dios como hijos, pero somos coherederos con Yeshua. Y coherederos hace referencia cuando somos siervos y somos parte del servicio que Él comenzó.
Entonces somos coherederos con Yeshua, si es que verdad padecemos con él. Gálatas 5:1 me dice, ahora somos libres porque Yeshua nos liberó. Pero nos liberó fue del pecado, de la esclavitud, de la carne. Ahora vamos a entender por qué somos siervos por amor. Porque aunque Él pagó por nosotros y estamos en deuda, Él no nos obliga a que tenemos que estar con Él. Eso es algo muy, muy voluntario y es algo que si tú quieres hacerlo, lo haces. Éxodo 21. Vamos a leerlo desde el 1. Me habla de unas leyes sobre los esclavos, sobre los siervos. Y mira que después de que el Padre les entrega los 10 mandamientos en Éxodo 20, lo siguiente que hace el Padre es enseñarles cómo deben tratar a los siervos, porque ellos venían con un concepto de 215 años de la forma incorrecta de cómo se trataba un siervo o un esclavo. Y aquí viene él y les enseña cómo deberían tratar a los siervos. Esas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º año saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Lo mismo nos lo dice en Deuteronomio 15, dice 15:12. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiera servido 6 años, al 7º le despedirás libre, y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, y le darás de aquello en que Yahweh tu Elohim te hubiera bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Yahweh tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y serás tu siervo para siempre. Así también harás con su criada. Entonces aquí vemos que aquí la esclavitud ya no era para siempre, sino que tenían que un tiempo, 6 años, y después de los 6 años el siervo podría salir libre. Entonces, ¿qué nos enseña esto? El Padre, con el precio que pagó a través de Yeshua por nosotros, nos hizo libres, y en nosotros está si le queremos servir o no servir. En nosotros está si queremos honrarlo o no honrarlo. Tal vez muchos de nosotros ya pasaron más de 6 años sirviéndole, y uno pues ya soy libre de la deuda que tenía con él, porque ya pagué mis 6 años. Pero algo muy hermoso que pasaba con estos siervos es que si ellos decían, yo amo a mi Señor y amo su casa, yo quiero estar con él para siempre, eso es ser siervo por amor. Porque el siervo por amor, a pesar de que ya había pagado su deuda de esos 6 años, él decía, yo quiero seguir con él, me ha ido bien con él, lo amo a él, amo su casa, quiero estar por siempre con él. Y había una señal, y la señal era que con un punzón le abrían un hueco en la oreja, pero tenían que llevarlo ante los jueces para que fuera algo público lo que él estaba haciendo. Y después de que él decía, yo soy siervo por amor, porque te amo a ti y amo a tu casa, él ya no podía volverse para atrás. Era para siempre, dice, después de que le abrían el huequito en la oreja, será tu siervo para siempre. Entonces, si usted realmente dice, yo soy siervo tuyo, Padre, por amor, usted le está diciendo que está siendo siervo para siempre. O sea que no nos podemos echar para atrás si realmente decimos que somos siervos por amor. Si realmente en tu corazón está, papá, yo te quiero servir por siempre. Yo quiero estar contigo, amo tu casa,
este lugar, tu casa, la nueva Jerusalén donde vamos a habitar, yo la amo, yo te amo a ti, nunca me quiero alejar de ti, te quiero servir por siempre, cumpliendo todas las características que aprendemos. Y eso es lo que el Padre nos quiere en este tiempo, que nosotros nos despojemos de todo y que seamos esos siervos para siempre, no por momentos, no por temporadas emocionales, no por temporadas que si estoy bien sirvo, que si no estoy bien entonces a medias, no. Por eso dice para siempre, en las buenas y en las malas, como un matrimonio, en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Con nuestro Padre es lo mismo, en las buenas y en las malas, en tribulación, en aflicción, en gozo, en alegría, por siempre. Y eso es lo que el Eterno en este tiempo quiere. Si realmente usted quiere dejarse hacer ese huequito en la oreja, horadar su oreja, si quiere dejarse, porque esa era una señal de que él decía, yo le pertenezco a él para siempre, por amor, y voy a estar siempre con él. Entonces eso es lo que el Padre está buscando en este tiempo, siervos para siempre, no por temporadas, siervos para siempre, en todo tiempo, en todo momento. Eso es lo que él anhela. O sea que si usted está dudando, si usted, será que este caminar si es para mí, esto es duro, piénselo bien, piénselo bien. Antes de ponerse a decir, papá, por siempre te voy a servir, piénselo bien. Después de que digamos, soy tu siervo por amor, tenemos que dar cuentas. Entonces, eso es ser un siervo. ¿Sí ves? Aprendimos un poco más del concepto de qué es ser siervo y qué es ser un siervo por amor. Que muchas veces uno escuchaba en el cristianismo, no es que somos siervos por amor, por gratitud, por eso, pero venga, es un siervo por amor es hasta el final, por siempre. Y ser siervo, ahí sí, estar sujeto a lo que Él nos diga, donde Él nos mande. Un siervo, Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, dice, una sí dice, niegues a sí mismo, tome su cruz y niegues a sí mismo, pero otro dice, pero yo no tengo, las zorras tienen donde reposar, yo no tengo ni donde reposar la cabeza. ¿Sí? O sea, como quien dice, si ustedes quieren seguirme, ser mis siervos, no van a esperar nada a cambio aquí terrenal, que toda la recompensa viene es celestial, en la Nueva Jerusalén. Es donde vamos a recibir toda la recompensa. Vamos a pasar penalidades, sufrimientos, ¿sí? Pero ese es el precio de ser un siervo realmente por amor. Y algo muy especial en Lucas 17:7, que ahí aprendí yo también algo de la función y la labor de un siervo. Porque muchas veces decimos, estoy haciendo lo correcto, sirvo, soy todo esto que hago, y uno como que, uy, estoy bien y espero que me echen flores. Pero aquí aprendí a través de esto, aún esta palabra nos enseña a guardar nuestros corazones en humildad. Dice, ¿y quién de ustedes que teniendo un siervo que ara o que apacienta un rebaño, si éste llega del campo, le dice en cuanto llega, pasa, siéntate a la mesa, más bien le dice, prepárame algo de cenar, disponte a servirme hasta que haya comido y bebido, luego también tú podrás comer y beber? ¿Acaso se le darán las gracias al siervo que hizo lo que se le mandó? Pienso que no. De la misma manera, también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les haya mandado, digan, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que debíamos haber hecho. Amén. Es tremenda esa palabra porque hay personas que por el servicio que prestan quieren que cada rato les estén dando las gracias, o que les estén diciendo, le están dando palmaditas, uy, lo hiciste bien, muy bien, gracias. No, aquí dice, ¿acaso se le va a dar gracias? No, porque hizo lo que tenía que hacer. Y después dice, cuando usted haga lo que tiene que hacer, diga, siervo inútil soy. Cuando haga lo que tiene que hacer, siervo inútil soy. O sea que una persona que no hace lo que no tiene que hacer, ni siervo inútil es. O sea, no llega ni siquiera a la medida de ser un inútil en el servicio. Entonces, aún eso nos enseña a ser humildes. Que todo lo que hagamos, no lo hagamos para el hombre, sino hacerlo para nuestro Padre. Todo, sin esperar que me va a decir el pastor, o sea, que predique bien, predique mal. No, si él tiene que decirle algo, no lo va a decir.
no esperando siempre que nos echen flores, no esperando nada de eso. Cuando hagamos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Este es un siervo inútil. ¿Por qué? Porque hizo lo que tenía que hacer. Entonces, eso es lo que nos enseña el significado de que es ser un siervo, y un siervo para siempre, un siervo por amor. Por eso Pablo se describía siervo de Yeshua, esclavo de Yeshua, porque él cumplía todas estas características. Él era ojo, él tenía visión, él veía lo que otros no veían. Él era un hombre de tienda, un hombre que tenía el Rúa, que tenía Torá, un hombre que amaba a su prójimo, era un hombre que traía unidad, porque él fue llamado ¿a qué? A traer unidad. Fue enviado la misión de él a los gentiles, a traerlos, a traer unidad. Entonces vemos que Cheliab Shaul, podemos decir que es un siervo total, cumplió todas esas características. Y al final dijo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Que nosotros al final podamos decir lo mismo. Que el Padre nos ayude. Entonces, una enseñanza cortica, pero aprendimos mucho de lo que es ser un siervo. Entonces ahí nos examinamos cada uno de nosotros, porque eso es de aquí para allá, de allá para acá. Uno también se examina y uno también, me falta esto, pero no es para sentirnos mal, sino para retarnos, cambiar y mejorar en nuestro servicio.